¿Y si los nazis hubieran tomado Moscú en 1941? Imagina un otoño diferente, en el que los trenes alemanes nunca giraron hacia el sur, y en su lugar rugieron directo hacia el corazón del poder soviético. Una sola decisión en Berlín y una línea de prioridad distinta en el mapa habrían alterado el curso de la Segunda Guerra Mundial. Verano de 1941. Bajo el sol abrasador de las estepas occidentales de Rusia, tres colosales grupos de ejércitos alemanes avanzan sobre un frente de más de 2.000 kilómetros. Es la Operación Barbarroja, la mayor invasión terrestre de la historia. Alemania, con alrededor de 3 millones de soldados, 10.000 piezas de artillería y casi 4.000 tanques Panzer, se lanza para destruir al Coloso Rojo en apenas unos meses. Enfrente, el Ejército Rojo, gigantesco pero sorprendido, intenta reorganizarse tras el golpe inicial, sacrificando espacio por tiempo. A mediados de julio, tras batallas titánicas en Minsk y Smolensk, los alemanes están a poco más de 300 kilómetros de Moscú. El grupo de ejércitos centro, comandado por Fedor von Bock, ha roto las líneas soviéticas y empuja hacia el este con un impulso que parece imparable. Sin embargo, la euforia de los primeros días empieza a mezclarse con un problema que no aparece en los mapas: el tiempo. Los motoristas alemanes cabalgan por caminos polvorientos que pronto se convertirán en mares de barro. Las distancias son descomunales. El combustible llega con retraso. Las locomotoras soviéticas usan un ancho de vía diferente y las líneas de suministro se estiran hasta casi romperse. El ejército alemán, diseñado para golpes rápidos, empieza a depender de caballos para mover municiones y víveres. En el cuartel general de Hitler en Rastenburg, el Führer se impacienta. Le preocupa la cantidad de tropas soviéticas atrapadas más al sur, alrededor de Kiev. Considera que el flanco debe ser asegurado antes de golpear el corazón. Pero sus generales, entre ellos Halder y Guderian, presionan para mantener la dirección original. Moscú. Lo saben bien. Si cae la capital, el sistema de control soviético podría colapsar junto con su moral. El 12 de agosto de 1941, en otra línea temporal, Hitler cede a las voces del OKH y mantiene la prioridad absoluta sobre el eje Smolensk-Vyazma-Moscú. En esta versión de la historia no hay desvío hacia el sur. El segundo grupo Panzer no gira para encerrar a las fuerzas soviéticas en Ucrania. Avanza hacia el este. El tercer grupo Panzer se une al empuje y, en lugar de un respiro logístico, la Wehrmacht reorganiza ferrocarriles, combustible y puentes exclusivamente en función de esa dirección. La meta es una sola: Moscú antes del invierno. Pero volvamos a nuestra línea original, la que realmente ocurrió. En esa realidad, Hitler ordenó dividir el esfuerzo. Kiev cayó, sí, con más de 600.000 prisioneros soviéticos, un triunfo táctico colosal que llenó los titulares en Berlín. Sin embargo, ese mes de retraso fue fatal. Cuando las divisiones alemanas retomaron el avance hacia Moscú, el otoño había llegado. Las lluvias convirtieron los caminos en ríos de lodo, los motores se ahogaban, las tropas apenas avanzaban unos kilómetros al día, y cuando finalmente reaparecieron las heladas, los hombres no tenían uniformes de invierno. La operación Tifón quedó empantanada a las puertas de la capital en diciembre, a 30 kilómetros del Kremlin, antes de ser repelida por la contraofensiva soviética. Pero, ¿qué habría ocurrido si ese desvío nunca existiera? Para entenderlo, hay que mirar los números y el terreno. Desde Smolensk hasta Moscú hay unos 400 kilómetros, una línea de avance que atraviesa Vyazma, Mochaisk y finalmente el río Moscova. En teoría, una ofensiva sostenida con unos 800.000 hombres, bien abastecidos y en maniobra continua, habría podido recorrer esa distancia en menos de 6 semanas. El Ejército Rojo, a finales de agosto, estaba exhausto. Miles de tanques y aviones se habían perdido en los primeros meses. Las reservas movilizadas aún se estaban entrenando al este del Volga. La Stavka, el alto mando soviético, funcionaba bajo una mezcla de miedo y urgencia. Stalin, reacio a abandonar Moscú,
ya había ordenado fortificar cada entrada a la ciudad, pero las posiciones aún eran improvisadas. Moscú en 1941 no era solo un símbolo, era el nodo ferroviario central de toda la Unión Soviética Europea. Desde allí se dirigían los trenes que conectaban el norte, el sur y el este del país. Tomarla significaba paralizar la capacidad de mando de la Stavka, interrumpir las fábricas trasladadas hacia el interior y, lo más importante, quebrar la percepción de invulnerabilidad del régimen. El equilibrio político global esperaba expectante. En Londres, Churchill apostaba por la resistencia soviética para mantener abierta la presión sobre Alemania. En Washington, Roosevelt aún se movía en la ambigüedad, apoyando a Moscú con créditos y material, pero sin declararse aún en guerra. Si la capital soviética caía antes de fin de año, esas apuestas políticas se habrían tambaleado de inmediato. Alemania, sin embargo, enfrentaba su propio reloj. Su economía estaba al límite. Los depósitos de combustible eran finitos. El caucho escaseaba y la industria aún no estaba plenamente convertida a la guerra total. Los planificadores alemanes creían que la URSS se derrumbaría como Francia, pero Rusia no era Europa central. Las distancias se medían en jornadas ferroviarias y las ciudades en océanos de barro y nieve. Aún así, la idea de llegar a Moscú en 1941 no era irreal dentro del pensamiento alemán. Muchos oficiales creían que un golpe relámpago sobre la capital podría desencadenar un colapso general. Stalin podría ser capturado o verse obligado a trasladar el gobierno más allá de los Urales, una maniobra que habría tenido un enorme costo político y psicológico. Sin el control de Moscú, las comunicaciones entre el frente y las regiones industriales del interior habrían quedado cortadas, complicando la coordinación de tropas y suministros. En ese universo alternativo, a finales de agosto, el Grupo de Ejércitos Centro recibe una prioridad total de combustible y municiones. El ferrocarril reparado desde Varsovia hasta Smolensk empieza a funcionar en doble turno. Las divisiones Panzer se reorganizan con su dotación completa. El segundo grupo Panzer de Guderian al sur, el Trero de Hoth al norte, ambos apuntando directo a Vyazma. Las órdenes son claras: no dispersar fuerzas, no perseguir bolsas al margen, avanzar sin detenerse. Los reportes de inteligencia sugieren que Moscú apenas tiene defensas organizadas a lo largo del corredor occidental. El Ejército Rojo improvisa líneas en profundidad, pero carece de movilidad táctica. Solo el tiempo podría salvarlos. Pero en esta versión, el tiempo deja de estar de su lado. Las escenas en el frente son de una mezcla extraña de confianza y agotamiento. Las columnas alemanas cruzan bosques ennegrecidos, llanuras humeantes, aldeas destruidas. Las radios transmiten mensajes entrecortados. Los soviéticos retroceden, pero no desaparecen. Las fábricas de Tula y Kalinin trabajan día y noche, evacuando máquinas. La lluvia aún no cae. Todavía es verano. Es el punto en que la historia empieza a desviarse. Un mapa distinto se dibuja en las carpas del OKH, y cada kilómetro ganado se convierte en parte de una narrativa diferente. Un mundo donde Berlín ve la posibilidad real de que el Reich capture Moscú antes de la primera nevada, antes de la desesperada defensa de diciembre. Un mundo donde la Guerra del Este podría haberse transformado, para bien o para mal, en algo irreconocible. El inicio de septiembre de 1941 marca el punto exacto de inflexión en nuestra historia alterna. El alto mando alemán, tras intensos debates, decide jugárselo todo a una sola carta: lograr la toma de Moscú antes de que el invierno transforme el avance en una pesadilla logística. En esta realidad, el Grupo de Ejércitos Centro mantiene toda su fuerza. No hay desvío del segundo grupo Panzer hacia Ucrania. Guderian y Hoth, apoyados por divisiones de infantería al mando de Strauss y Kluge, reciben la orden definitiva: avanzar sin dispersión, abastecerse con prioridad y mantener la línea ferroviaria sobre Smolensk-Vyazma-Moscú operativa a toda costa. La decisión altera el mapa estratégico. Miles de trenes alemanes,
adaptados al ancho ruso por equipos especializados, transitan día y noche. Cada estación capturada se convierte en centro de acopio de combustible y munición. La Luftwaffe bombardea cruces clave y posiciones defensivas soviéticas, cubriendo el despliegue masivo de blindados. Esto acelera la columna vertebral logística alemana. La Wehrmacht recibe del orden de 1.100 toneladas de suministros diarios, suficiente para mantener el ritmo de avance y reducir peligrosos cuellos de botella. Mientras tanto, el frente soviético se tambalea por la presión constante. La Stavka, dirigida por Chukov y Vasilevsky, comprende la magnitud del peligro. Stalin, con voz grave y mirada fija en los mapas, ordena movilización total en torno a la capital. Pero las reservas están lejos, y los hombres movilizados apenas cuentan con armamento suficiente. Muchos van al frente con escasez de fusiles y pertrechos. Los batallones de obreros y estudiantes construyen fortificaciones improvisadas. Moskva se transforma en ciudad milicia, pero el tiempo apremia. En el terreno, la ofensiva alemana recorre los 180 kilómetros entre Smolensk y Vyazma en menos de 2 semanas. Las divisiones de Guderian rompen la defensa soviética en Yartsevo y avanzan hacia el corredor estratégico de Vyazma. El retroceso soviético es caótico. Los trenes de evacuación se saturan, las filas de refugiados crecen en las carreteras que llevan al este. La resistencia, sin embargo, no desaparece. Escuadrones antitanque y artillería ligera frenan los blindados en emboscadas nocturnas. El bosque de Bryansk sirve de refugio para destacamentos de defensa que perturban las líneas alemanas. El ritmo frenético exige varias decisiones clave de los comandantes alemanes. Hoth prioriza la protección de sus flancos norte, mientras Guderian busca penetrar al sur de Vyazma, evitando perder tiempo en bolsas de resistencia. El OKH exige continuar la marcha, aunque algunas divisiones deban dejar tras de sí focos soviéticos sin liquidar. Esta estrategia, arriesgada pero calculada, permite ganar días preciosos. Cada jornada ahorrada equivale a kilómetros de avance antes del lodo otoñal. En el contexto global, Londres observa la situación con ansiedad. Churchill recibe reportes de inteligencia que sugieren la inminente caída de Moscú. El convoy de ayuda británico ha acelerado, pero los puertos del norte aún están colapsados tras ataques de la Luftwaffe y los submarinos alemanes. Roosevelt, por su parte, enfrenta presiones internas, pero decide ampliar el programa de préstamo y arriendo. Los Estados Unidos envían vehículos, alimentos y municiones por Siberia y vía Irán, aunque la capacidad es limitada en este momento crítico. Los cálculos alemanes indican que, si mantienen la velocidad de avance, pueden estar ante los suburbios de Moscú a inicios de octubre. Sin embargo, cada día, la línea de suministros es más vulnerable. Los trenes deben superar puentes recién reconstruidos y las patrullas soviéticas atacan las locomotoras y columnas logísticas. La guerra de desgaste comienza a asomarse, pero la apuesta sigue siendo lograr el golpe decisivo antes de que el clima cambie. El resultado inmediato de la decisión del OKH se refleja en la cronología. El avance alemán sobre Vyazma culmina la primera semana de octubre. Más de 170.000 soldados soviéticos son cercados. Los generales soviéticos ordenan retirada caótica hacia las líneas metropolitanas. Las divisiones alemanas, reorganizadas tras la toma de la ciudad, preparan el último salto hacia Mosaisk. Moscú está a menos de 120 kilómetros. A cada paso, la presión de tiempo y recursos se vuelve más palpable. Los comandantes alemanes exigen combustible extra. Cada Panzer consume unos 2.000 litros cada jornada de combate. Las reservas europeas de la Wehrmacht se volatilizan, pero el flujo logístico, reforzado por la adaptación del ferrocarril y la organización de convoyes, permite sostener el ritmo aunque al borde del límite. Los soldados marchan exhaustos, pero la promesa de culminar la campaña antes del invierno mantiene la moral alta. En Moscú, el pánico empieza a traspasar los muros del Kremlin. Stalin rechaza propuestas de evacuación. Su discurso radiofónico llama a una defensa sin cuartel.
Cientos de miles de ciudadanos son movilizados. La defensa se organiza en anillos concéntricos. Las academias militares vacían sus aulas. Cadetes y oficiales van directamente a las trincheras. La ciudad parece a punto de estallar por la presión externa y el miedo interno. La decisión de no desviar el segundo grupo Panzer hacia Kiev repercute también en el sur. Las fuerzas alemanas allí progresan más despacio. El frente queda vulnerable temporalmente ante el ejército de Timoshenko, pero la prioridad absoluta sigue siendo Moscú. El OKH confía en que la caída de la capital acelerará el colapso soviético, permitiendo luego reorientar fuerzas hacia Leningrado y el Cáucaso. Es un cálculo de alto riesgo. Al culminar octubre, las fuerzas alemanas están a las puertas de Moshaivsk. El barro aún no ha detenido el avance, pero la lluvia se acerca. La ofensiva está a menos de 60 kilómetros de Moscú. La pregunta que recorre Europa y América es clara y ominosa. ¿Podrá la Unión Soviética resistir cuando todo indica que el corazón de su sistema político, industrial y militar está a punto de caer? Las consecuencias inmediatas de esta decisión se sienten en todos los frentes. Las cadenas de mando soviéticas se fragmentan. Los mensajes de la Stavka llegan cada vez con más retraso. Los trenes alemanes transportan diariamente tropas frescas y municiones sobre la línea Smolensk-Vyazma-Moshaivsk. El cerco de Moscú parece posible. La historia, en esta variante, avanza con un pulso acelerado, y cada día ganado por la Wehrmacht abre nuevos escenarios. A comienzos de noviembre, la situación en el frente oriental alcanza un punto crítico. El último tramo entre Moshaivsk y Moscú es un corredor angosto y letal, donde el terreno, castigado por años de abandono y ahora aún más desgarrado por bombardeos y tanques, dificulta la movilidad incluso de las divisiones mejor equipadas. Las lluvias otoñales empiezan a convertir la tierra en un barro espeso, el famoso Rasputitsa. Pero este año, en esta línea alternativa, los alemanes están apenas unas semanas adelantados. Cada día importa. Las columnas de la Wehrmacht avanzan despacio pero sin detenerse. Atrás quedan pueblos reducidos a cenizas y vías destartaladas que, sin embargo, siguen funcionando gracias al esfuerzo titánico de ingenieros y prisioneros forzados. Los reportes del OKH indican que se están transportando por ferrocarril alrededor de 1.300 toneladas diarias de suministros hasta Moshaivsk, superando por poco el mínimo requerido para sostener a cientos de miles de soldados en combate continuo a las puertas de la capital. El margen logístico es extremadamente estrecho. Un corte en la línea podría dejar a los Panzer sin combustible en cuestión de días. Mientras tanto, la defensa soviética se fortifica con desesperación. Moscú, con alrededor de 4 millones de habitantes, muchos ahora convertidos en obreros soldados, se transforma en un escenario de resistencia urbana en ciernes. La Stavka moviliza cadetes, milicianos, policías y cualquier unidad disponible para cubrir los accesos occidentales y flancos vulnerables. Los pocos trenes que logran salir en dirección a los Urales evacúan equipos industriales y archivos del partido, pero la ciudad ya respira aire de asedio. El aire es tenso. Las calles de Moscú están llenas de sacos terreros, alambre de púas y barricadas improvisadas con tranvías. Por las noches, aviones alemanes buscan puntos estratégicos, bombardeando cruces ferroviarios y almacenes. Stalin permanece en la ciudad, su figura convertida en símbolo y límite absoluto de la resistencia. El eco de su voz resuena en la radio. No hay retirada, solo defensa hasta el final. La ofensiva final del Grupo de Ejército Centro se lanza la segunda semana de noviembre. El OKH ha calculado con precisión casi desesperada el consumo diario de combustible, unos 350.000 barriles reservados para la arremetida sobre la capital. Todos los recursos se concentran en un frente de apenas 70 kilómetros de ancho. Guderian y Hoth coordinan ataques envolventes para intentar dividir las defensas soviéticas en el corredor de Narofominsk y Volokolamsk. Las batallas que estallan a lo largo de la línea defensiva de Moscú son encarnizadas. Los Panzer atraviesan campos minados y encuentran resistencia feroz en cada villa y cada cruce carretero.
Pequeños ejércitos de soldados y civiles atacan tanques con cócteles Molotov, mientras francotiradores ralentizan el avance alemán calle por calle. La moral alemana es alta, pero el desgaste físico y material comienza a notarse. Muchos tanques se quedan varados por falta de repuestos. El clima se vuelve un enemigo invisible. En la retaguardia, Hitler y su entorno observan ansiosos el mapa. Los boletines de guerra anuncian victorias, pero ya circulan rumores de que los soviéticos han empezado a recibir más refuerzos del este. Se contabilizan informes de nuevas divisiones soviéticas transferidas desde Siberia, muchas entrenadas para combatir en invierno y todavía frescas tras meses de maniobras. La pregunta es si llegarán a tiempo. Al noreste de Moscú, las fuerzas de Zhukov preparan un contraataque de emergencia. Unidades blindadas, algunas recién llegadas del río Yenisei, se concentran para golpear los flancos expuestos de los alemanes. La presión por ambos lados convierte el terreno en un escenario de alta inestabilidad táctica. El abastecimiento es caótico. Los trenes soviéticos cargan lo que pueden antes de que la línea caiga totalmente en manos alemanas. En este punto, la lucha ya no es por el espacio, sino por el tiempo. Cada día de avance significa menos resistencia organizada en Moscú, pero también más riesgo de aislamiento para las vanguardias alemanas. Los informes de inteligencia señalan que los soviéticos preparan posibles sabotajes y ataques tras las líneas. El ambiente se vuelve de paranoia, con patrullas constantes y controles de seguridad en cada estación capturada. La ofensiva alemana consigue, tras casi 2 semanas de combates intensos, abrir brechas en las defensas exteriores de Moscú. Hacia finales de noviembre, las divisiones de infantería logran establecer posiciones en suburbios occidentales como Odinsovo y Kuntsevo. La ciudad, aunque todavía firme, empieza a sentir la presión directa del asedio. Las fuerzas alemanas observan a la distancia las cúpulas doradas del Kremlin, testigos mudos de la historia y del sufrimiento por venir. A nivel internacional, la noticia del cerco parcial de Moscú recorre el mundo. En Londres cunde el pesimismo. Churchill redobla los pedidos de armas y presiona a Roosevelt para una intervención más clara. Washington acelera el envío de cargueros, aunque la logística para llegar a Rusia central es limitada y lenta. La población mundial contiene la respiración. La pregunta no es solo si Moscú caerá, sino qué ocurrirá si el régimen de Stalin se derrumba. En las filas soviéticas, el frío y la desesperación se mezclan con la determinación. A inicios de diciembre, la temperatura cae por debajo de 0. Las calles resbaladizas y algunos intentos de motín dentro de la ciudad advierten de un posible colapso, pero sorprendentemente, la disciplina militar y la brutalidad de la policía política consiguen mantener reunidas las últimas reservas. Los alemanes, exhaustos y de pie en la nieve temprana, sienten que la victoria está cerca, pero también saben que el invierno ruso es implacable. Sus abrigos aún no llegan y la comida escasea. Hay dudas en el alto mando. Berlín comienza a preguntarse si, aún tomando la ciudad, el frente podrá sostenerse. No hay retroceso. El final de la campaña parece a la vista, pero el precio está escrito en cada día de sufrimiento y en cada calle tomada al enemigo. Y mientras la bandera con la esvástica ondea momentáneamente en algunos edificios recién capturados en las afueras, la guerra en el este parece haber cruzado el umbral de lo posible. ¿Resistirá Moscú? ¿Habrá una retirada soviética más allá de los Urales? ¿O la caída de la capital solo será el comienzo de una tormenta aún mayor? Así, el pulso de la historia alterna sigue acelerándose, dibujando sobre el invierno ruso una línea de destino diferente de la real. Diciembre de 1941, en un Moscú asediado. El frío reclama cada esquina, y la ciudad, envuelta en una mezcla de humo y escarcha, soporta los embates incesantes del grupo de ejércitos centro. Los alemanes han consolidado posiciones en los distritos occidentales y refuerzan los accesos por carretera y ferrocarril. Cada puente tomado, cada estación de tren asegurada, supone una línea vital para los flujos de abastecimiento que, aún con dificultades, mantienen el pulso ofensivo alemán.
Las oleadas de tropas soviéticas siguen llegando, muchas veces de manera caótica, pero algunas nuevas divisiones trasladadas desde Siberia aportan sangre fresca y moral renovada. Zhukov, feroz e inflexible, coordina contraataques localizados desde los suburbios norte y este, aprovechando la dispersión de algunos regimientos alemanes que se extienden más allá de sus rutas de suministro. Los combates se intensifican en torno a barrios como Sokol y Khimki, con fuego cruzado en calles angostas y casas convertidas en fortalezas improvisadas. Las bajas diarias son elevadas, pero la defensa aún no cede. El invierno ruso, con temperaturas que rondan los 20 grados bajo cero, empieza a hacer estragos en las fuerzas alemanas. Las armas se congelan, los vehículos entran en avería y la comida escasea. Los soldados improvisan con lo poco que tienen. El suministro de abrigos y botas es insuficiente para el tamaño de la fuerza desplegada. El campo queda sembrado de maquinaria abandonada y de trincheras cubiertas de hielo. La lucha por Moscú adquiere un tono cada vez más desesperado. Los civiles atrapados en la ciudad ayudan a reforzar defensas, rellenar sacos de tierra, levantar barricadas y prestar primeros auxilios a los heridos. La radio soviética emite mensajes patrióticos, mientras que la policía política vigila a la población y reprime cualquier intento de fuga o sabotaje interno. El espíritu de resistencia se vuelve leyenda y, para muchos, última esperanza. En las afueras, el frente alemán muestra signos de sobreextensión. Los convoyes logísticos, ralentizados por el clima y el hostigamiento enemigo, experimentan cada vez más dificultades en mantener el flujo constante de combustible y municiones. Algunos informes indican pérdidas del orden de un 20% por ataques de partisanos y sabotajes ferroviarios. Los ingenieros alemanes trabajan contrarreloj para reparar daños, pero la presión nunca cesa. El alto mando alemán advierte que, si no logra una victoria decisiva pronto, el desgaste podría volverse insostenible. Las tropas soviéticas comienzan a usar tácticas invernales, emboscadas nocturnas, ataques sorpresivos sobre posiciones alemanas expuestas, aprovechando su mejor aclimatación. Cientos de francotiradores operan en silencio desde tejados y bosques cercanos. Las columnas de suministro alemanas empiezan a evitar ciertos caminos por temor a la muerte invisible. Aún así, el avance alemán prosigue, aunque cada metro ganado cuesta el doble. El choque político internacional se cristaliza en este periodo. Churchill y Roosevelt debaten cómo acelerar el apoyo. Se gestionan convoyes de ayuda militar y sanitaria, pero la distancia y las nevadas dificultan el arribo a Moscú. En Berlín, Hitler proclama la inminente caída de la capital como una señal del triunfo pleno del Reich, mientras algunos generales plantean dudas en privado. La prensa mundial intensifica la cobertura. La batalla por Moscú se convierte en símbolo de supervivencia y destino. La Stavka activa un último recurso: movilizar reservas estratégicas y coordinar operaciones ofensivas en flancos externos en busca de quebrar el cerco alemán. Las líneas defensivas interiores se refuerzan con divisiones mixtas: infantería, artillería ligera y unidades de tanques medianos, que logran frenar varios asaltos frontales alemanes en las entradas históricas de la capital. Mientras tanto, la industria soviética, aunque parcialmente evacuada, aún logra generar municiones, armamento ligero y alimentos en condiciones extremas. A mediados de diciembre, el cambio es palpable. Los alemanes sufren un desgaste acelerado. Su moral flaquea ante la ausencia de avances estratégicos claros y el hostigamiento constante. Muchos soldados experimentan las primeras bajas por hipotermia y congelación. Los planes de una entrada triunfal al centro de Moscú se ven postergados una y otra vez. La resistencia urbana y el clima, cada vez más adverso, generan dudas persistentes en el alto mando. Stalin convoca a una ofensiva general en la ciudad para el día 20 de diciembre. Las fuerzas soviéticas, ahora reforzadas, logran por primera vez lanzar un contraataque coordinado sobre las posiciones alemanas en los barrios occidentales. El combate es brutal, casa por casa, pero logra ralentizar el avance enemigo
y recupera algunas calles importantes. Los civiles celebran con cautela. La sensación de volver a tomar algo perdido devuelve parte del ánimo. La situación se transforma así en una guerra de desgaste pura. Moscú no ha caído, pero permanece bajo asedio, con la vida cotidiana convertida en una lucha incesante. Los germanos, atrapados por el invierno y la resistencia local, empiezan a preguntar si la victoria es realmente posible, o si el sacrificio solo ha asegurado meses de sufrimiento antes de una retirada inevitable. Las señales de cambio son discretas pero constantes. Unidades alemanas piden más tiempo y recursos. El OKH considera redirigir esfuerzos, mientras los soviéticos recuperan terreno milímetro a milímetro. En este tablero, el tiempo y la resiliencia humana parecen los únicos factores verdaderamente decisivos. Así, la batalla por Moscú, soñada como golpe relámpago, se convierte en símbolo brutal del poder de la resistencia y el peso inexorable del invierno ruso. La guerra, una vez más, se niega a ser calculada solo con números y mapas. Enero de 1942. El invierno en Moscú alcanza su apogeo, con temperaturas que descienden hasta 30 grados bajo cero, cubriendo la ciudad y sus alrededores con una niebla de escarcha y silencio espectral. El asedio no ha cesado. El grupo de ejércitos centro persiste, esforzándose en consolidar sus enclaves urbanos en los suburbios occidentales. Pero la moral alemana, sólida al inicio, ahora oscila entre esperanza y agotamiento. Las divisiones llevan ya meses expuestas al clima extremo, sufriendo bajas por congelación, hambre y enfermedades respiratorias, además del anuncio constante de nuevas ofensivas soviéticas. El suministro alemán, aún funcional pero cada vez más vulnerable, comienza a flaquear. El ferrocarril que lleva hasta las afueras de Moscú sufre sabotajes nocturnos por partisanos. Los depósitos de combustible y municiones, ubicados en estaciones y aldeas ocupadas, son blanco de ataques de comandos y bombardeos de la aviación soviética. Los trenes logísticos reducen su frecuencia. El recuento diario de bajas por inanición y frío supera al de combate directo. Los oficiales informan que, para mantener el frente estable, se necesitan casi 1.400 toneladas diarias, pero apenas llega a la mitad. En el centro de Moscú, la desesperación se mezcla con una determinación renovada. Las unidades soviéticas, reforzadas desde el este por divisiones llegadas de los Urales y Siberia, lanzan oleadas de contraataques a lo largo de toda la periferia urbana. Guerrilleros urbanos, muchas veces civiles entrenados a contrarreloj, ejecutan sabotajes en instalaciones capturadas, mientras francotiradores y pequeños grupos de asalto dificultan cada paso alemán hacia el Kremlin y la Plaza Roja. Zhukov, con el consentimiento de Stalin, redistribuye fuerzas en tiempo récord, sacrificando el flanco sur para sostener el centro y retrasar cualquier intento de toma simbólica de la capital. La vida cotidiana moscovita es dura, pero sigue moviéndose en un ciclo de resistencia. Hospitales improvisados en estaciones de metro, fábricas reorganizadas bajo tierra para producir material básico a pesar del asedio y la constante amenaza de bombardeos. En cada barrio, carteles de propaganda de la URSS instan a defender la ciudad con uñas y dientes. Los discursos de Stalin prometen venganza y resistencia total, incluso si la capital cae. El frente exterior, a lo largo de las líneas ferroviarias y carreteras principales, se convierte en un espacio de lucha irregular. Por las noches, patrullas soviéticas lanzan ataques relámpago contra columnas de suministro. Los alemanes responden con operaciones de contraguerrilla, pero la extensión del terreno y la ferocidad local limitan su eficacia. Las comunicaciones por radio se ven entorpecidas por interferencias constantes. Las órdenes del OKH tardan horas en llegar cuando no se pierden por completo. A mediados de enero, los soviéticos lanzan una ofensiva invernal masiva. Utilizan divisiones frescas y tanques modelo T-34, mejor adaptados al frío y al terreno, para atacar los puntos débiles alemanes en los anillos de defensa externos.
La resistencia germana es feroz, pero el desgaste ya es irreversible. Batallas como la de Svenigorod y Krasnogorsk muestran cómo los alemanes empiezan a perder terreno ante la presión multifrontal. Los informes de bajas hablan de divisiones enteras obligadas a retroceder, abandonando posiciones duramente conquistadas. En paralelo, los aliados intensifican la presión diplomática y logística. Churchill convence a Roosevelt de aumentar los envíos por el corredor persa y ártico, aunque las dificultades climáticas limitan el impacto inmediato. La imagen de una Moscú sitiada aún en pie y luchando día tras día se convierte en símbolo global de resistencia, y la propaganda soviética utiliza cada pequeña victoria, cada recuperación de calle, para mantener la moral dentro y fuera de sus fronteras. La situación alemana se vuelve insostenible. Las reservas de combustible están casi agotadas. Los vehículos pasan horas inutilizados por congelación. Los soldados de infantería, mal abrigados y alimentados, sufren bajas por congelamiento y enfermedades, en cifras nunca antes vistas en la campaña. Los comandantes sugieren la posibilidad de retirarse o buscar posiciones defensivas fijas hasta la primavera, pero las órdenes del OKH insisten en mantenerse y resistir. En los meses siguientes, la línea del frente fluctúa. Algunas jornadas, la Wehrmacht recupera calles y posiciones. En otras, los soviéticos logran avanzar varios kilómetros, recuperando suburbios enteros. El cerco nunca es completo, y aunque Moscú no cae, la ciudad queda mutilada, destrozada y marcada para siempre por la violencia del asedio. La bandera roja sigue ondeando en la cúpula del Kremlin, testigo del poder simbólico de la resistencia. El invierno termina, y el grupo de ejércitos centro se encuentra agotado, con la mayoría de sus divisiones diezmadas, el material rodante destruido y la moral en mínimos históricos. Berlín no consigue la victoria anunciada. En cambio, se enfrenta a la cruda realidad de una guerra de desgaste eterna en el este, con consecuencias impredecibles para el futuro del conflicto mundial. La ucronía desemboca así en un desenlace donde Moscú, aunque sometida a meses de asedio y destrucción, sobrevive. El pulso entre invasores y defensores se convierte en leyenda, y el invierno ruso, aquel aliado invisible y devastador, confirma una vez más que nadie puede prever del todo la voluntad de resistencia cuando lo único que queda es sobrevivir. La primavera deshiela lentamente la tierra en torno a Moscú. El asedio ha terminado, y la ciudad, aunque devastada, sigue en pie. Las brigadas de limpieza retiran escombros de las avenidas, mientras los sobrevivientes emergen de refugios subterráneos, buscando señales de vida entre los restos de una urbe que resistió al mayor ejército invasor de su tiempo. La guerra, sin embargo, no ha acabado. El frente oriental permanece congelado en una lucha de desgaste, donde los recursos, la moral y la logística dictan el ritmo de cada día. El grupo de ejércitos centro se repliega hacia posiciones defensivas, exhausto y diezmado por meses de combate, frío extremo y sabotaje continuo. Los informes del OKH pintan un panorama sombrío. El 60% de los vehículos blindados son irrecuperables, la infantería está agotada y las líneas de suministro apenas se sostienen. Los generales alemanes, sorprendidos por la tenacidad soviética y el efecto implacable del invierno, recomiendan reforzar los flancos y esperar un nuevo ciclo de ofensiva cuando el terreno lo permita. En Moscú, la Stavka reorganiza las fuerzas, asigna divisiones frescas a las áreas más golpeadas, refuerza defensas antiaéreas y reactiva el complejo industrial de la ciudad, aunque a una fracción de su capacidad previa. Los hospitales reciben ayuda material de los aliados. La propaganda soviética transforma la resistencia en motivo de orgullo nacional y símbolo de unidad frente a la amenaza externa. Stalin utiliza el asedio para endurecer aún más el control político, recompensando a los comandantes más eficaces y castigando severamente cualquier señal de debilidad. A nivel internacional, el cerco fallido de Moscú altera la percepción geopolítica. Churchill y Roosevelt intensifican el apoyo mediante convoyes y pactos estratégicos, convencidos de que la URSS puede resistir mientras reciba recursos.
Berlín, por su parte, debe reconfigurar sus expectativas. La campaña relámpago ha fracasado y el conflicto se torna largo e incierto. Los altos mandos alemanes temen el desgaste insostenible, pero Hitler insiste en nuevas operaciones, presionado por la necesidad de una victoria que justifique el gigantesco costo humano y material. En los meses siguientes, la lucha en el frente oriental se transforma en una sucesión de escaramuzas, ataques y retrocesos. Los soviéticos recuperan gradualmente terreno perdido, apoyados por nuevas divisiones y el flujo constante de material bélico aliado. Se multiplican las huelgas, las hambrunas, los bombardeos nocturnos, pero la resistencia sigue. Moscú, herida pero viva, se convierte en la prueba suprema de que la voluntad de un pueblo puede inclinarnos a pensar que ningún cálculo militar es infalible. El ciclo de sufrimiento y esperanza se repite sin pausa. Las familias vuelven a comunicarse con los soldados en el frente, reconstruyendo lazos rotos por la guerra. Las fábricas destrozadas retoman la producción día y noche. Los líderes mundiales debaten el futuro, conscientes de que la batalla por Moscú ha cambiado el destino de Europa. Al final, la pregunta persiste entre los escombros y la memoria. ¿Cuánto pudo influir una sola decisión estratégica en el destino de millones? ¿Y si en septiembre de 1941 la historia hubiese girado sobre otro eje? Quizá, al mirar Moscú resistiendo entre la nieve, la respuesta esté en el rostro de quienes nunca dejaron de creer en la victoria.